¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes pero muy buenas noches. Un saludo muy especial a la distancia, siempre guardando los 6 pies. Pues hay más, ¿verdad? Más de 6 pies, pero queremos saludarles en esta preciosa hora. Un saludo pero muy especial. Mi nombre es Marvin Mayorga, como usted ya lo sabe, pertenezco a la primera iglesia de Dios en Providence. Mi pastor Reinaldo Guerra. Estamos en la ciudad de Providence, Rhode Island, Estados Unidos de América. Y los jueves, como siempre, tenemos una célula. Tenemos en cada hogar una célula donde nos hemos reunido un grupito de personas a estudiar la palabra de Dios. Pero como ya lo saben, estamos en medio de una crisis, de una pandemia o una enfermedad que no se ve, pero que mata gente. Y lamentablemente pues no nos deja reunirnos. La razón por la cual es por nuestro propio bien, ¿verdad? Porque no queremos correr riesgo ni peligros. Hemos estado compartiendo durante estos 4 jueves anteriores temas importantes, temas de consejería, vamos a decirlo así, que nos ayudan a ser mejores personas en tiempos de crisis, sabiendo que las crisis pues nos ayudan a dos cosas, o a ser mejores o a matarnos. Depende cómo nosotros las enfrentemos o cómo nosotros estemos preparados para cuando ellas lleguen a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras vidas. La semana antepasada hablaba acerca de aprovechar el tiempo. Hablé también acerca de no perder la compostura en tiempos de crisis. Y hoy les quiero hablar acerca de cómo reaccionamos en medio de una crisis. Cuando se nos llega una crisis, todos tenemos una reacción. Todos reaccionamos de una forma completamente diferente. Probablemente a algunos les da por llorar, otros les da por ponerse melancólicos, otros se enojan, otros no sé. Pero yo quiero hablarte acerca de eso. Recuerde que las crisis nos hacen mostrar lo que realmente somos. Así de fácil. Las crisis son periodos de tiempo que le vienen a todo ser humano en este mundo. O sea, las crisis es un periodo de tiempo donde para muchos les llega de sorpresa, pero no así para Dios. Dios sabe y conoce los tiempos y conoce todo momento. Ahora, todos sabemos que estamos en una crisis. Hay mucha gente que está preocupada, algunos usando especulaciones acerca de dónde se originó esto, si esto es un castigo de Dios, si esto es alguien lo hizo para matar a los ancianitos. La verdad, no sabemos. Pero que estamos en los últimos tiempos, eso sí. Que estamos viviendo los tiempos finales, eso lo sabemos. Ahora, ¿qué es el final? Eso no lo sabemos, porque eso le pertenece a Dios. ¿Qué va a pasar mañana? Le pertenece a Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos algo. Mire, el mundo está en un caos. Hay un sinnúmero de personas buscando esta vacuna. Y en algunos casos, algunos no la están buscando para salvar vidas. Hay que ser sinceros, sino para ser los número unos de tener la vacuna. Porque esta vacuna pues va a traer recursos económicos muy grandes al que la logra encontrar o hacerla, ¿no? En el área espiritual lo mismo. Hay muchos por ahí que están hablando de esto, se han convertido en grandes ahora, gente hablando del futuro. Estos escatólogos, estos grandes apologetas y por ahí, ¿no? Pero a veces muchos de ellos, en vez de traer una palabra de aliento, lo que traen es miedo, porque están diciendo, no, que viene el 6-6, que viene esto detrás de todo esto. Y lo que hacen es como ponerle más máscaras en la boca a uno, ¿no? Y uno quiere alcanzar aire. Lo que realmente necesitamos, ya estamos en la crisis. Lo que hay que hacer, y hoy lo vamos a aprender a través de la palabra de Dios, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Hay gente que está buscando, que tenga una revelación nueva. Y Pablo bien dice que en los últimos tiempos habrán personas con comezón de oír, y se amontonarán para su propio beneficio. Y no ese es el propósito nuestro. Mi propósito es traerle a usted una palabra de aliento. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Y aprenderemos, como siempre digo, del manual que es la palabra de Dios.
El manual nuestro tiene que ser la palabra de Dios. Así que nosotros no somos escatólogos, pero sí sabemos que viene algo para este mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estar preparados para cuando venga. Bottom line. Voy a la historia. La historia que les quiero compartir hoy es una historia de Jesús hablando con sus discípulos. Jesús está discutiendo con sus discípulos, y cuando uso la palabra discutir, estoy hablando de tener una plática, ¿ok? Para los que piensan rápido. Jesús está hablando con sus discípulos, van caminando, vienen saliendo de cierto lugar y van hacia el punto B de donde salieron. Jesús empieza a anunciar que viene una crisis, pero ahí mismo también les dice lo que va a suceder después de la crisis. Y esto es lo bonito de Jesús, que cuando Jesús te dice, en el mundo tendréis aflicción, y uno hasta ahí se queda como y se bloquea, ¿no? Pero ahí te dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el Jesús al que nosotros le servimos. El Jesús que no nos oculta nada. El Jesús que no tiene las cosas escondidas. El Jesús que siempre está anunciándonos lo que viene y lo que viene después de lo que viene. ¿Ok? Así que vamos a ir a el libro de Mateo, o al Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 21 y 23. Y esto lleva como encabezamiento todas las Biblias. Si usted la lee, tiene un encabezamiento. O sea, van a hablar como un subtítulo o un título de lo que viene narrándose después. Y esto dice, o este pasaje dice, Jesús anuncia su muerte. Cuando Jesús se para con sus discípulos y les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y se lo voy a leer mejor. Este pasaje o esta historia usted la puede encontrar en diferentes comentarios en Marcos 8:31, por ejemplo, y en Lucas capítulo 9, verso 22, si usted quiere leerlo con el lente de diferentes evangelios. Pero en Mateo capítulo 16, verso 21, dice, se lo voy a leer así como está acá en la Biblia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, oiga bien esta palabra, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Ahí hay una coma. Hasta ahí cierta persona de la que le voy a hablar se bloqueó. Se le cerró la mente y ya no escuchó. Pero yo quiero que usted sí escuche. Dice, y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, y ese es el que le voy a hablar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Dice en esta versión, en otra versión dice reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Y aquí viene lo duro, ¿no? Cómo Jesús le habla al Señor Pedro y le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a ir por partes, y yo quiero que en el tiempo que nos queda, a ver cómo nos va para poder aprovechar bien el tiempo, como hemos dicho, y sacarle la sustancia a este pasaje bíblico. ¿Ok? Jesús nunca les ocultó a sus discípulos, como dije anteriormente, lo que venía. ¿Ok? Jesús comenzó a declararles a ellos que venía una crisis, y la crisis era que él iba a morir. Ahora, ellos tenían un aproximado de 3 años o 2 años con algunos meses de andar con Jesús. En ese lapso de tiempo usted le pone cariño a una persona. Y no solamente ponerle cariño, ellos habían detectado y reconocido, incluso Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios. Incluso a Pedro, en una ocasión, Jesús le hace una pregunta y le dice, Pedro, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y todos dicen, uno dice que eres Elías. Y Pedro da una palabra muy, pero muy acertada donde dice, ¿y ustedes qué dicen? Dice Jesús. Y Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios. Ustedes saben esa historia, ¿no? O ese pasaje bíblico donde Jesús le dice, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Vea, Pedro tenía la convicción quién era Jesús. O sea, Pedro no estaba
inventándose, ¿será este? Todavía no, él estaba 100% seguro quién era Jesús. Pero mire cómo reacciona una persona en tiempos de crisis. Y acuérdense que en este proceso ellos estaban aprendiendo del maestro y probablemente nosotros en nuestro proceso vamos aprendiendo y cada vez que estamos aprendiendo algo vamos quizá a cometer errores y vamos a ser de alguna manera reprendidos o enseñados. Pero lo importante es que aprendamos del manual de la Biblia cómo nosotros podemos reaccionar en tiempos de crisis. Es una crisis anunciada. Mire, note bien, allí me van a matar, dice Jesús. Hasta ahí Pedro escuchó y se laqueó. En tiempos de crisis, la persona que necesita madurar, necesita escuchar completamente la frase. Por eso hoy vamos a aprender mucho en una crisis. Cuando a ti te traigan un anuncio, escucha el anuncio completo. No lo escuches a medias. Cuando lo escuchas a medias, tenemos problemas porque no podemos usar medios anuncios para dar un anuncio completo. Amén. Hasta allí escuchó Pedro, como dije. Mire, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando dicen, tienes una enfermedad, te encontramos un puntito en tal parte, tienes cáncer, y usted escucha la palabra cáncer y ve de una vez la muerte que está enfrente de usted. Pero el doctor le dice, pero está comenzando, esto no hay problema, nosotros te hacemos una pequeña cirugía y se acaba. Ya ese proceso ya no lo escuchaste, porque cuando escuchaste la palabra cáncer, se te bloqueó la mente y se te cerró todo y ya no escuchas más adelante lo que el doctor está diciendo. Cuando el doctor te dice, pero es algo sencillo que está comenzando y podemos operarte y asunto arreglado. Eso ya no lo escucha uno. Por eso hoy vamos a aprender. Mire, dice, me van a matar, pero 3 días después voy a resucitar, dice Jesús, ahí mismo. Y Pedro dijo, espérate, te van a matar. No, eso no podemos quedar sin el maestro. Número 1, tenemos que saber escuchar. Número 2, aprendamos de la Biblia. Dice, escuchemos la frase completa, no podemos responder tan rápido. Tampoco estemos haciendo especulaciones, diciendo esto es culpa de don Julano o de don Sultano. Es lo que está sucediendo últimamente. Todo el mundo está acusando a no sé a quién, otros acusando a no sé quién, al gobierno, a las iglesias y que, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos empezar a hacer especulaciones de lo que está sucediendo en medio de la crisis. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios y estar seguros que si nos toca, estar con el pasaporte listo y sellado. Amén. Mire, ¿cómo reacciona una persona que no escucha bien? ¿Cómo reacciona, repito, una persona que no escucha bien? Número 1, cierra sus oídos y mente. No solo los oídos, también se bloquea su mente. ¿Por qué? No olvide que Jesús, cuando terminaba una frase o decía una parábola, Jesús decía estas palabras: el que tenga oídos para escuchar o para oír, que oiga. ¿Por qué Jesús decía esto? Cada vez que él terminaba, y si usted Lucas, leas el Evangelio de Lucas, y ahí va a ver que cada vez que Jesús terminaba una conversación, él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces actuamos como Pedro, definitivamente. Somos bien rápidos para responder y siempre tenemos una respuesta para algo. No, somos los número unos en responder y dar la respuesta. Yo la tengo. No, tenemos que ser personas pasivas, quedarnos calladitos y esperar al tiempo de Dios. Número 2, se convierte en creer tener la solución de la crisis. Sí, porque eso es lo que hace Pedro en el verso 22 de Mateo, en la Reina Valera Antigua dice, y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Oiga, que es el maestro, es el mismo Dios caminando entre los hombres. Pero Pedro toma una acción que no deberemos de tomar nosotros por ningún motivo de la vida. Tratar de reprender al maestro, tratar de reprender a Dios. Pedro le dice, lo saca aparte y le dice, no hable así, maestro, que tal cosa no te suceda. ¿Cuántas personas accionamos de la misma forma? Escuchamos una crisis y empezamos a reprender.
mentira del diablo, mentira de esto. Mire, esto se tiene que cumplir. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrá todo esto. Entonces nosotros estamos reprendiendo y siendo piedra de tropiezo para los cumplimientos de Dios. Entonces tenemos que analizar bien qué es lo que estamos respondiendo y qué es lo que estamos escuchando. Por lo tanto, dije la número 2. No nos convirtamos en tener la solución de la crisis. Y escúcheme bien, por favor, porque va a decir, ¿y entonces qué? No. Cuando hay una crisis tenemos que analizarla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hay que hacer? No decir de una vez, yo sé lo que es, como muchos por ahí, no, que ese es un castigo de Dios, no, que eso lo mandó China, que eso lo mandó. No, nosotros no podemos especular hasta que no tengamos la información correcta. ¿Es un castigo de Dios? Bueno, si es un castigo de Dios, arrepintámonos, busquemos su presencia. Y no eso es lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, no lo dice así. Si se humillare mi pueblo, entonces nosotros tenemos que humillarnos y buscar de Dios, si es un castigo de Dios. De hecho, el pueblo de Israel sufrió muchos castigos de parte de Dios. Y esto es interesante, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Habían algunos profetas diciendo ahí, no hombre, esto no es nada, esto no es nada. Y algunos decían, eso es mentira del diablo. No, mentira del diablo no era. Allí estaba Nabucodonosor con su ejército. Había hambre, había necesidad. ¿Pero qué? Era un castigo de Dios usando a un pagano para castigar al pueblo de Dios. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar de Él nada más y seguir hacia adelante. Amén. Yo continúo. Número 3. Cuando la persona no sabe escuchar, se convierte en mensajero de falsas esperanzas. Cuando nosotros no sabemos escuchar, nos convertimos en mensajeros de falsas esperanzas. Oiga, en tiempos de crisis tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Me van a matar. Hasta ahí cerró los oídos nuestro amigo Pedro. Dice Pedro, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Y muchas veces queremos darle órdenes a Jesús. ¿Qué hacer y qué no hacer? Maestro, eso no te conviene. No permitas eso, Jesús. No, y queremos ordenarle a Jesús. Y ya venía un propósito. Jesús sabía el propósito por el cual había venido a la tierra. Y Pedro se le cruza. Y por eso que más adelante vamos a ver cómo le responde Jesús. Amén. ¿Usted cree que esto solo le sucedió a Pedro? No, vamos a ver a otros 2 discípulos de Jesús. A Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, como le llaman. En Lucas 9, 52 y 56. Mire, estos son 2 discípulos que también se encontraron en una crisis. A estos 2 discípulos los manda Jesús a cierto lugar a hacer algo y los desprecian. No les quisieron atender. Se encontraron en una crisis de desprecio. ¿Y qué creen que hicieron ellos? Oiga, vinieron con Jesús y le dice, oiga, maestro, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y queme el rancherillo ese? No. Miren lo que dice el verso 52 de Lucas 9. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahí está el detalle aquí en el 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, aquí la pregunta, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y el 56 cierra, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos a esto, y a mí me causa un poquito de risa, ¿no? Porque a veces a uno le ha pasado esto, y a muchos nos ha pasado, que queremos tomar acciones que no nos corresponden, y queremos contestar lo que no debemos de contestar. Todo eso sucede por la falta de madurez, la falta de crecimiento, la falta de entendimiento. Ellos no entendieron. Mire, ¿cómo reacciona una persona inmadura en tiempos de crisis? Ya puse
¿Cómo reacciona una persona que no sabe escuchar en tiempos de crisis? Ahora vamos a ver cómo reacciona una persona en tiempos de crisis cuando es inmadura. Ok, número 1, no piensa para hablar. Ok, se aparece una crisis y de inmediato quieren mandar fuego del cielo. Ok, número 2, quieren sobrepasar al mismo Dios. Sí. No, usted ha escuchado personas que de repente dice que el Dios te reprenda y por ahí se van para abajo. No, hombre. Tenemos que escuchar. Por todo eso viene con la inmadurez. Mire, y esto yo lo he visto. Usted pone un comentario en las redes sociales y si aparece alguien por ahí y te pone algo negativo y automáticamente se te enchina la piel y empiezas a poner algo como para defenderte. No, tranquilos. Una persona inmadura no está pidiendo fuego del cielo para que consuman las personas, sino que pide misericordia. Pide que Dios tenga misericordia de ellos. Voy rápido. Ahora, cuando algo sucede más, algo nos pasa mal, no sale como lo esperamos, cuando el gobierno, las instituciones nos cierran las puertas, hay algunos de nosotros que decimos que fuego descienda del cielo y queme el... No, no podemos hablar así. Entonces estamos llevando lo contrario a lo que Jesús decía. Estos discípulos actuaron inmaduramente. ¿Por qué? Porque querían quemar a todas esas personas con ranchos y todo. ¿Por qué? Por un simple desprecio, por ser inmaduros. Mire lo que dice el verso 23 de Mateo 16. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, esto es a Pedro, hablándole a Pedro, ¿ok? En el capítulo 23. ¿Y qué le dijo? Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Eso es lo que pasa cuando nosotros no sabemos escuchar y cuando actuamos inmaduramente. Por eso, 2 consejos hoy. Escuchemos bien en tiempos de crisis. Hay noticias que están saliendo que son falsas y la gente las está promoviendo por ahí. Por ahí salió una noticia de un mosquito que salió hace 2 años y la gente lo está poniendo por ahí. Que eso viene hoy. No, o sea, son noticias viejas, tenemos que discernir. Entonces, lo otro es, tenemos que madurar para accionar de la forma correcta. ¿Cómo le contestó Jacobo en el verso 56 de Lucas 9? Lo mismo, mira. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A los 3, Pedro, Jacobo y Juan, fueron reprendidos por Jesús. Uno por no escuchar la frase completa y los otros 2 por actuar inmaduramente. Por eso en tiempos de crisis necesitamos aprender a actuar maduramente y a escuchar bien las cosas de Dios. Amén. Mire, ¿cuánta falta nos hace crecer? De verdad que sí, nos hace mucha falta crecer. Se necesita madurez para enfrentar las crisis. Tenemos que aprender del maestro. Él sabía y tenía muy claro el propósito por el cual había venido a la tierra. Él tenía bien claro para qué había venido. Por ejemplo, hay un versículo en Juan capítulo 3, verso 17. Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino al mundo, para salvar a su gente, a nosotros, a morir por nosotros. Por eso fue que vino. Jesús dice, Dios no me envió al mundo a condenar a nadie, sino a salvarlos. Eso es lo bonito. Jesús tenía bien, pero bien claro lo que tenía que hacer en este mundo. Él no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Oiga bien esto. El que condena es el enemigo. Por lo tanto, si nosotros estamos imitando a Jesús, nosotros no vamos a condenar a nadie. Al contrario, le vamos a bendecir. El que condena es el enemigo. Entonces tenemos que estar seguros a quién estamos imitando. Si estamos imitando a Dios o al diablo. Si condenamos a alguien, estamos usando lo que el enemigo hace, ¿ok? Ahora, dice usted, ¿y por qué Jesús hace esto? Jesús preparó a sus discípulos. Él nos prepara a nosotros. Todo esto que está pasando ahora mismo,
Usted y yo lo sabemos. Lo de la mosca, esa grandota que anda por ahí, usted lo sabe, está en la Biblia. Lo de las plagas están en la Biblia. So, si usted ha leído la Biblia, si usted es una persona que ha leído y se ha metido con Dios, esto no lo debe sorprender, al contrario. Lo que debe de hacer es prepararnos mejor para cuando eso suceda, que no nos agarre desaprevenido o desprevenido, como es la palabra correcta. Tenemos que estar preparados. Mire, Jesús le dice en Juan capítulo 16, en el verso 2, ahí mismo, en el verso 2 y 4, os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces el verso 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Ya él lo había dicho. O sea, no hay que estar sorprendido de nada. Ahora yo quiero cerrar con algo muy importante, ¿ok? Mira lo que Jesús dice en Juan, el capítulo 16, verso 33, traducción, la nueva traducción viviente, o nueva traducción viviente. Dice el capítulo 16, verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no lo toma por sorpresa esto. A los hijos de Dios no los debe de tomar por sorpresa esto. No nos debemos de paniquear. Número 1, acuérdese, escuche bien. Número 2, maduremos. No actuemos inmaduramente y escuchemos completamente la frase. Queremos ver bendiciones sobre nuestras vidas. No seamos rápidos en buscar conclusiones, sino que escuchemos todo. Hay gente que están leyendo un libro y han leído 3 páginas y ya saben de qué se trata el libro, si no lo han terminado de leer. Hay un predicador que se sube a predicar, da la cita bíblica, ya la gente sabe de qué va a predicar y dice, no, ya sé de qué va a predicar. Eso es actuar inmaduramente antes de tiempo. Para cerrar, yo quiero traer algunos consejos, recomendaciones finales, así le puse al tema, recomendaciones finales para cerrar. Alguien dijo en una ocasión, oiga esto, no todo cambio trae crisis, pero sí las crisis traen cambios para los cuales no estamos preparados. Y esa es la verdad, no estamos preparados. Pero eso, o esas crisis, nos agarran desprevenidos porque nosotros no estamos preparados. Para estar preparados se necesita preguntarnos, involucrar a la familia y a todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a una pregunta. ¿Cómo nos preparamos? Estoy cerrando. ¿Cómo nos preparamos? Prepararse es tener la capacidad o la madurez de recibir y asumir esto como un reto familiar donde todos estamos incluidos. Estamos viviendo tiempos de crisis en salud y económicamente. En toda familia tiene que prepararse en todo tiempo, estar unidos, hacerle frente juntos a la crisis. Hay que hablar de las circunstancias sin perder la calma y la paz. Hay que hablar de las prioridades que debemos pagar y qué es lo que debemos comprar. No es tiempo de andar comprando televisores y teléfonos nuevos en este momento. Es un tiempo donde todos debemos de hablar de recortes. ¿Cuándo hablamos? Ok, en el momento preciso. Ahora, cuando nosotros estemos hablando de ahorros, no solamente se trata de dinero, se trata también de lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden ahorrar. No solo el dinero, el agua. En tiempo de crisis, usted no quiere pagar mucho de agua. Usted le dice a su gente, vamos a usar menos agua. Vamos a usar menos electricidad. Eso es ahorro también. O sea, en tiempos de crisis hay que involucrarse todos. Hoy más que nunca vamos a ver televisión, todos los televisores encendidos a la misma vez. No, hay que hacer cambios. Recuerde que hacer
y qué no hacer en tiempos de crisis. Recuerde que la casa, el techo sostiene a su casa las cuatro paredes. Y le quiero hablar de eso. Su familia es sostenida por cuatro cimientos y cuatro paredes. Vamos a usar cuatro paredes, cuatro cimientos. Y estos cuatro cimientos son bien importantes. Número uno, el cimiento donde está la casa. Tiene que ser Cristo. Definitivamente tiene que ser Cristo. ¿Quieres que en medio de la crisis te vaya bien? Tu cimiento tiene que ser Cristo. Ese es el cimiento de abajo. Las cuatro paredes. La número uno, la primer pared familiar tiene que ser, es que tenemos que tener un ahorro para la renta y las utilidades necesarias. Hay cosas que nosotros debemos de ir guardando en tiempos buenos. Para cuando lleguen los tiempos malos, tengamos eso. Prioridades, renta y las utilidades. Primer pared. Acuérdese, el techo de la casa lo sostienen cuatro paredes. Su familia lo sostienen cuatro paredes. Número dos, o segunda pared. La segunda pared es tener para la alimentación. Debemos de tener sustento para poder alimentar a nuestra familia, por lo menos para un mes. Hacer un inventario cada poco. Tengo para un mes de comida. Tengo para un mes. ¿Usted quiere que su casa no caiga? Ponga esas paredes. La número 3, la tercer pared familiar. Mantenga un ahorrito como cosa perdida para emergencias, medicina o una cita médica. Entonces es muy importante que esa es la tercera pared de su casa familiar. Cuando Jesús habla de la casa, está hablando de nosotros, pero también podemos hablar de la casa donde vivimos. Y la número 4, la cuarta pared, es mantenga una relación horizontal con sus amigos y familiares, porque son muy importantes en tiempos de crisis. ¿A dónde cree que va a correr? Con sus amigos y familiares. Si usted está en una crisis, apóyese en aquellos que usted ha sembrado, aquellas personas que han estado cerca de usted. Por lo tanto, esa pared, esas cuatro paredes sostienen su casa. Acuérdese, la número 1 es tener un ahorrito para la renta y las utilidades. Número 2, tener suficiente alimentos. La alimentación es muy importante. Usted con hambre come lo que sea. Por lo tanto, hay que mantener algo de ahorro por ahí. Amén. Así que estas cuatro paredes, y la número 4 que dije es mantener una amistad o una relación horizontal, o sea, a los lados, que son nuestros familiares y nuestros amigos. Todo esto se convierte o se obtiene, mejor dicho, cuando nosotros leemos el manual. ¿Usted quiere aprender más? Lea el manual. Le invito. Mire, leas el capítulo 31 de Proverbios. Esto es para las mujeres, pero también aplican ahí los hombres. Cómo esa mujer trabaja. Cómo esa mujer es como una hormiga preparando comida en todo el verano. Y en el invierno no pasa hambre. Aprendamos. El mismo Salomón dijo, oigan, dice, observen a la hormiga. ¿Usted ha visto una hormiga en pleno invierno buscando comida? No. Pero en el verano están jalando, ya no están perdiendo el tiempo. Aprendamos de las hormiguitas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos en una crisis? Tenemos que oír, madurar. Acuérdese para responder correctamente. Jesús tiene el control de nosotros. Yo cierro y quiero decirle algo hoy. Probablemente tú estás pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, y es entendible. Ya estamos en la crisis. Pero nosotros no estamos acá para buscar culpables. Estamos acá para traer una palabra de aliento. ¿Cómo salir ahora de la crisis? El que está dentro de un hoyo, si se está ahogando, usted no dice, ¿quién lo tiró? ¿Dónde está el que lo tiró? No, usted trata de buscar para salvarlo. Y después se busca el que lo tiró. Busquemos la solución de las cosas. Aprendamos del maestro. No seamos rápidos para contestar. No seamos rápidos para traer soluciones. Amén. Así que en esta hora yo quiero orar por ti. Si estás ahí y no has reconocido a Dios, mira, Dios lo que quiere es poner paz en tu vida. ¿Tú crees que nosotros no estamos pasando crisis? Claro que las estamos pasando. Todo mundo está en crisis. Todo mundo está en crisis.
Pero hay uno que reacciona de una forma que dice uno, pero ese tipo parece que no tuviera problemas. Claro que tienen problemas. Lo que pasa es que tiene una plena confianza en Dios y eso es lo que hace la diferencia. ¿En quién está puesta tu confianza? Ojalá que sea en Jesucristo y no en lo que mucha gente dice. Hay gente que pone su confianza en el dinero, en algún santo, en algún, no sé. Ponla en Cristo, Él es el único que nos puede sacar de esto. Él es el único que nos puede ayudar. Hay gente que está loca por esperar el anticristo. No, yo estoy loco por esperar a Jesucristo. Jesucristo, no al anticristo. No, que el anticristo viene con el 666, dicen por ahí algunos. No, olvídese que venga. Jesús va a venir por su iglesia y nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él llegue. Amén. Así que oro por ti. Si estás ahí y quieres reconocer a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, di conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en aquella cruz por mis pecados y que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste y fuiste llevado al trono de la gracia y hoy estás a la diestra del Padre abogando por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que de ahí se borre. Señor, entra en mi corazón y sé tú mi Señor y yo soy tu Hijo. Amén. Yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias en esta hora por ese grupo de personas que estuvieron ahí viendo este video, aquellos que compartieron el video, aquellos que están ahí pasando, Señor, momentos difíciles al igual que todos. Trae palabras de paz, trae consuelo a aquellos que han perdido un ser querido. En este momento yo declaro sobre sus vidas que tú pones una cobertura especial sobre de ellos. Gracias te doy, Señor, por cada vida. Gracias te doy, Señor, por cada persona que está en este momento viendo este video. Aquellos que lo están viendo ahora y los que lo verán después. Bendice nuestras vidas. Ten misericordia de este planeta Tierra, Señor. Escucha nuestro clamor. Te pedimos, Señor, que por favor perdones nuestra tierra y sanes nuestra tierra. Perdona nuestros pecados, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros. No permita, Señor, que tus hijos, Señor, sean abatidos más de lo que ya somos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a salir de esta en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir el video, por estar ahí. Dios le bendiga. Le amamos en el amor de Cristo. Y recuerde que cada vez que usted tenga una crisis, piense esto. Escuche la frase completa y no actúe inmaduramente. No responda antes de tiempo, ni traiga conclusiones a las crisis. Te dice, la conclusión de esto que Julano tal lo mandó para matarnos. No, seamos personas pensantes, ¿ok? Dios me le bendiga. Comparte el video si puede, mándeselo a alguien para que esta palabra le ayude a agarrar fuerzas y aprender del manual que es la Biblia. Que Dios me les bendiga a todos. Chao, chao. Bye, bye.